depresión unipolar. Dentro de esta depresión unipolar vamos a hablar del trastorno depresivo mayor y también vamos a hablar un poquitito de la distimia, así que es también otra forma de trastorno depresivo también, sí, también unipolar, pero tiene una diferencia en cuanto a la intensidad de los síntomas y la duración también, la cronicidad también, otra de las diferencias. Bueno, primero que nada vamos a estar recordando a lo que nosotros ya habíamos mencionado, que ya lo habíamos hablado en la clase pasada, que tiene que ver con la afectividad, ¿verdad? Ya que esta es la esfera de la vida del individuo, la esfera psíquica del individuo, que va a tener alteraciones en estos cuadros que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué es lo que, como yo definía a la afectividad? La definía como la sensación, sea agradable o desagradable, placentera o displacentera, que se originaba en la información que yo recibía de mi entorno, en la percepción que yo tenía de mi entorno. Porque cómo yo recibo información de mi entorno a través de mis sentidos, ¿verdad? Yo percibo entonces lo que sucede a mi alrededor a través de lo que capto con mis sentidos. Entonces, esto yo lo voy a relacionar, voy a procesar esa información y posteriormente, basada en mis percepciones anteriores, voy a quitar una conclusión y esa va a ser placentera o displacentera, ¿verdad? Entonces, ese conjunto de experiencias que van a delimitar mi vida emocional van a ser lo que yo conozco como afectividad, que son estas sensaciones que habíamos mencionado, ¿verdad? Es un término genérico que en realidad va a estar incluyendo a otras experiencias. Y de Bueno, vemos aquí que tenemos también otras vivencias afectivas aparte del humor. Le tenemos a la emoción, que es un estado afectivo intenso y de corta duración. Le tenemos a los sentimientos, que son más estables que las emociones, son más atenuados también en intensidad y son menos reactivos a los estímulos pasajeros. Le tenemos al afecto, que es la calidad y el tono emocional que acompaña a una representación mental. Le tenemos a las pasiones, que son estados afectivos extremadamente intensos que dominan la actividad psíquica del individuo. Y le tenemos al humor o estado de ánimo, que es el tono afectivo basal del individuo o en el que el individuo se encuentra en determinado momento y es menos reactivo también a los estímulos pasajeros. Lo tenemos aquí. Entonces, es un estado emocional que permanece durante un periodo relativamente estable de tiempo y pocas veces es activado por estímulos puntuales. O sea, si yo estoy triste, estoy con un humor deprimido en este momento, Natalia Brognoli puede que me cuente un chiste, una broma, y yo puede que hasta la entienda la broma y hasta sonría, pero no va a cambiar mi estado de ánimo. ¿Sí? Esos pequeños estímulos entonces pasajeros no van a dejar su impronta en el estado de ánimo. Tengo los varios tipos de estado de ánimo más relevantes, los que tenemos aquí. Vemos el eutímico, que es el estado de ánimo normal. Le tenemos al deprimido, que estaría bordeando la tristeza, que sería tristeza patológica, digamos. Le tenemos al disfórico, que es un estado de ánimo desagradable, que hay un predominio con la sensación de malestar. Y va muy relacionado con el estado de ánimo irritable, que es un estado de ánimo en donde el individuo fácilmente estalla en ira. Le tenemos al estado de ánimo elevado, que está relacionado con la euforia, y le tenemos al estado de ánimo expansivo, que está muy relacionado con el anterior, en donde nuestro paciente pierde el control sobre la expresión de sus sentimientos y tiene una tendencia a la desinhibición, tanto en lo afectivo como en lo conductual también.
Bueno, vamos a diferenciar un poquito lo que es la tristeza normal de la tristeza patológica. Yo hablo de una tristeza en un contexto de normalidad, entre comillas, o de no presencia de patología, cuando esta tristeza es pasajera, o sea, no persiste indefinidamente en el tiempo, cuando es proporcional a las vivencias del individuo. Dijimos que todo esto tenía su inicio, digamos, en las percepciones que yo tenía de mi entorno, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de tristeza normal, tiene que estar en relación directa con estas percepciones que yo estoy teniendo, que yo tengo de lo que me rodea. Y también que es muy fácil para el individuo determinar con exactitud cuál es el estímulo que está causando esa tristeza. Estoy triste porque perdí mi trabajo, estoy triste porque me peleé con mi pareja. O sea, el individuo es capaz de identificar el desencadenante. Esto no pasa en la tristeza patológica. Por ejemplo, en el caso de la tristeza de la depresión, el paciente a ustedes le va a decir, estoy triste, doctor, pero no sé por qué. Las cosas en mi vida no están tan mal, sin embargo, yo me siento muy triste. ¿Sí? También vemos que la tristeza normal no genera mucha repercusión en lo físico en el paciente, en su rendimiento y también en lo que sería su salud física, ¿sí? En cambio, la tristeza patológica viene acompañada de malestares varios en la esfera psicosomática. Hay dolores musculares, hay malestares gastrointestinales, alteraciones del sueño, ¿sí? Tenemos diferentes síntomas de esa esfera presentes en estos pacientes. Luego tenemos la abulia, que puede estar presente tanto en la tristeza normal como en la patológica. La diferencia va a ser que en la tristeza patológica va a ser muy persistente. ¿Sí? Luego tenemos algunas patologías clínicas que dentro del conjunto de síntomas que puede presentar, vemos que figura también entonces los síntomas depresivos. O sea, esta tristeza de la que estábamos hablando, esta tristeza patológica que no está causada por una vivencia, puede presentarse entonces acompañando a alguna patología orgánica o en el contexto de alguna dolencia orgánica. El ejemplo más habitual, más común, está dado por el hipotiroidismo, ¿verdad? Donde tenemos alteraciones endocrinológicas que se acompañan, que dentro de su espectro sintomático tienen también la posibilidad o la presencia directamente de síntomas depresivos, ¿sí? Las otras que están aquí en este listado también suelen acompañarse de síntomas depresivos. Entonces, no tenemos depresión necesariamente, pero sí tenemos síntomas depresivos presentes. Bueno, perdón, estoy tomando mate. Así como tenemos patologías orgánicas, patologías clínicas que pueden desarrollar síntomas depresivos, también tenemos que nuestro paciente puede estar ingiriendo, que pueden ser las culpables de la aparición de estos síntomas depresivos, ya sean sustancias farmacológicas o sustancias no farmacológicas. Aquí ustedes tienen una mezcla de todas ellas, ¿verdad? Vemos que algunas de las de este listado son bastante frecuentes. Si se fijan un poquito, son sustancias que utilizamos para patologías orgánicas bastante frecuentes, ¿verdad? Vemos que tenemos antibióticos, tenemos antihipertensivos, ¿verdad? Entre otros, de uso bastante habitual. Bueno, ahora pasamos a hablar del trastorno depresivo mayor propiamente. Este trastorno depresivo mayor es lo mismo que si yo dijera depresión, ¿verdad? Cuando yo digo que fulano o sultano o mengano tiene depresión, me estoy refiriendo al trastorno depresivo mayor. Vamos a ver en qué consiste. Este trastorno de por sí es muy importante porque presenta una importante morbimortalidad. Nosotros habíamos visto en nuestra primera clase, habíamos mencionado que la depresión era la principal causante de años vividos con discapacidad. Entonces, ahí radicaría uno de sus
de sus principales, de su importancia, el porqué de su importancia tan grande, ¿verdad? También es la patología psiquiátrica más frecuente, ¿verdad? Está relacionada con los suicidios, ¿sí? Con los años vividos con discapacidad. Entonces, todo esto la hace una entidad nosológica bien importante, ya que nos vamos a encontrar con certeza con ella en algún momento de nuestra vida profesional. Con el tratamiento adecuado, estos pacientes van a mejorar entre un 70 y un 80% de ellos. Esto me deja un margen de alrededor de un 20% más o menos de pacientes que no lo harán. Estos pacientes son los que vamos a ver, llamarlos más adelante, resistentes al tratamiento, ya sea solo farmacológico o al tratamiento en general. Se calcula, según la OMS, que alrededor de 300 millones de personas padecen de depresión. Es esta la principal causa mundial de discapacidad. Y en el peor de los casos puede llevar al suicidio. Sabemos que alrededor de 1 millón de personas se suicidan cada año, de que es la segunda causa de muerte en el grupo de edades de 15, perdón, a 29 años, que son personas sumamente jóvenes, ¿verdad? Que son en quienes hace un pico importante. Aunque hay tratamientos eficaces, más de la mitad de los individuos que padecen de depresión no consiguen acceder al tratamiento por diferentes factores, ¿verdad? Ya sea por recursos económicos, por falta de recursos humanos, por no contar con centros de atención, o también por el hecho de, bueno, todo lo anterior tiene también que ver con la evaluación clínica inexacta del paciente, que también esto suele retardar el diagnóstico, por lo tanto, retardar el abordaje apropiado del cuadro del paciente. Con respecto a la fisiopatología que está detrás del desarrollo de depresión, vemos que una de las principales teorías nos habla de la hipótesis monoaminérgica, ¿verdad? Que nos dice qué cosa, que hay un desbalance en cuanto a la neurotransmisión en estos pacientes y que esto es el causal, digamos, de la aparición de los síntomas. Entonces, hay evidencias que apuntan a una compleja interacción entre la disponibilidad de neurotransmisores, la regulación y sensibilidad de los receptores de estos neurotransmisores y el desarrollo de estos cuadros depresivos. Numerosos ensayos clínicos y preclínicos sugieren disturbios en vías serotoninérgicas principalmente. Por eso es que siempre que pensamos en depresión solemos relacionarla con serotonina, ya que con certeza ustedes ya han escuchado hablar de esta relación antes. También otros neurotransmisores pueden estar alterados e involucrados en los síntomas que está teniendo nuestra paciente, como ser, por ejemplo, la noradrenalina, la dopamina principalmente. Y aquí las estamos viendo, las tres, digamos que los tres neurotransmisores y vías de neurotransmisión principales. Cuando estamos hablando de depresión, ¿verdad? Le tenemos entonces a la amarilla, que va a ser la de serotonina, la noradrenalina, la que está de este lado, y la azul, que va a ser la de la dopamina. También los cambios vasculares a nivel cerebral pueden estar relacionados con el desarrollo de síntomas depresivos. ¿En qué nos basamos o con qué fundamentamos esta hipótesis? Fundamentamos o respaldamos esta hipótesis en el hecho de que vemos una mayor incidencia de cuadros depresivos en aquellos sujetos que sufrieron de un accidente vascular cerebral. Sí, también vemos una asociación importante entre clínica coronaria y depresión o dislipidemia, diabetes y depresión. Entonces, todo esto nos orienta al mismo punto. Por eso afirmamos que la depresión puede tener unas causas vasculares también. Las lesiones vasculares pueden contribuir a alterar las redes neuronales involucradas en la regulación de las emociones, ¿verdad? Entonces, como podemos ver en este cuadrito que está aquí,
de la conexión entre ciertas áreas de nuestro cerebro dependen algunas de nuestras habilidades, como ser, por ejemplo, la concentración, después que tenemos el placer, la culpa, el humor. Entonces, dependiendo de en qué área de nuestro cerebro tengamos una alteración vascular o tengamos una disfunción en cuanto a la neurotransmisión, entonces van a primar algunos síntomas sobre otros. Digamos, otro punto a tener en cuenta es lo que tiene que ver con la exposición a la luz solar y el desarrollo de síntomas, ¿verdad? Hablamos de trastorno afectivo estacional cuando el cuadro depresivo se da en épocas de poca exposición solar, como lo son el invierno y el otoño, y la remisión del cuadro en épocas de primavera y verano por un aumento de la exposición solar. Esto tiene alguna relación, algún vínculo con lo que tiene que ver con nuestro ritmo circadiano. Por eso es que en estos pacientes solemos encontrar la vitamina D, que en realidad es como una hormona que la produce nuestro cuerpo, la solemos encontrar muy bajito. No siempre, pero en algunos casos. Y tiene que ver entonces con la exposición o el ritmo cíclico circadiano de nuestro cuerpo. Ya vimos las estructuras de nuestro cerebro que podían estar entonces relacionadas con tales o cuales síntomas. Vemos también que hay una alteración en cuanto al metabolismo celular. Esto también puede estar relacionado con el desarrollo de estos síntomas. Sobre todo aquí vemos una imagen que nos muestra el metabolismo deficiente, entonces en alguna de las áreas del cerebro de nuestro paciente deprimido. Sería aquí. ¿Sí? Otra cosa interesante para mencionar es cómo el cerebro del paciente deprimido con depresión responde de forma mucho más intensa a lo que tiene que ver con noticias, con comentarios, con vivencias que involucren tristeza. Fíjense en el dibujo, vemos un cerebro deprimido en estado normal. Y después vemos cómo cuando inducimos felicidad en él, esto se activa muy poquito, o sea, tiene una respuesta bastante atenuada a la felicidad inducida. ¿Cómo yo voy a inducir felicidad? Trayendo a cotación recuerdos de momentos felices, mostrándole fotos de momentos felices, etc. Pero este cerebro deprimido va a responder muy poquito a este tipo de felicidad inducida. En cambio, a la tristeza inducida, a mostrarle cosas con malas noticias y tal, vemos que este cerebro responde con mucha mayor intensidad. Por eso es que muchas veces cuando nos encontramos con una persona con depresión, por más de que intentemos hacerle salir de ese su malestar, no solemos conseguirlo. El envejecimiento es otro de los factores de riesgo importantes, ¿verdad? Ya que el envejecimiento va a causar alteraciones vasculares, va a causar cambios endocrinológicos también en nuestro paciente y todo esto lo va a hacer más vulnerable al desarrollo de estos cuadros. De ahí que veamos relaciones entre las enfermedades neurodegenerativas, como lo es la demencia de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson y su relación con el desarrollo de síntomas depresivos. La depresión en el adulto mayor de por sí va a tener ciertas características peculiares luego, ¿verdad? Eh, como lo son la poca expresividad de la tristeza. Entonces me doy cuenta por el rostro del paciente cuando está triste, pero el abuelito suele tener el rostro como que anestesiado, como que apagado luego. Entonces no noto tanto la tristeza en ellos. Otra de las características también frecuentes en los adultos mayores es digamos que agravamiento, por decirlo así, de los síntomas
de los rasgos, mejor dicho, de personalidad. Si es que era luego muy exigente, si es que era muy plagueón, entonces ahora el abuelito, ahora que tiene depresión, va a estar más, va a ser más que antes, ¿verdad? Porque hay un recrudecimiento de los rasgos de personalidad. Con respecto a la herencia, los antecedentes patológicos familiares juegan un papel sumamente importante, no solo en el riesgo de desarrollo de la enfermedad, sino también en la respuesta terapéutica. De ahí la importancia que nosotros recolectemos esta información al momento de hacer nuestra historia clínica. Factores genéticos. Ya dijimos que la herencia era importante. La herencia era importante ya que causaba tres veces más probabilidad de que un individuo desarrolle trastorno depresivo mayor si es que tiene un familiar que así lo hace. Claro que estos factores familiares no son imprescindibles para el desarrollo de depresión. Puedo tener individuos que desarrollan depresión sin tener antecedentes familiares también, ¿verdad? Pero sí juegan un papel importante. También juegan un papel importante en lo que tiene que ver con la respuesta a la terapéutica farmacológica. También por eso es importante que ustedes le pregunten al paciente o al familiar qué medicación tomó ese otro familiar que desarrolló esta misma patología. Entonces, es un dato también importante. Los estresores de la vida diaria. Nuestra vida diaria está repleta de situaciones de estrés que van de pequeñitas a más grandes. Entonces, el cómo yo gerencio, cómo yo manejo ese estrés, me va a hablar a mí de un mayor o menor riesgo de desarrollo de depresión. La exposición, por ejemplo, a enfermedades crónicas o al mismo dolor crónico, entonces son estresores importantes que le predisponen bastante al individuo. La asociación con consumo de sustancias está fundamentada en una vulnerabilidad común al desarrollo tanto de trastornos mentales como de trastornos por consumo de sustancias. Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con consumo de alcohol, consumo de benzodiazepinas, de opioides y, a ver, alcohol, benzodiazepinas, opioides, anfetaminas también, ¿verdad? O sea, los de origen farmacológico dentro de lo que son las sustancias de abuso y fuera de ellas el alcohol serían entonces los más relacionados con la depresión, ¿verdad? Lo que se presentan, digamos que de forma comórbida con mayor frecuencia. La relación padres e hijos también puede ser un factor de riesgo. Sin embargo, quiero explicar un poquito esto. Tiene más que con la relación padre e hijo, tiene que ver con las vivencias tempranas. Las vivencias de trauma temprano, ese estrés tóxico dado por vivencias de trauma que el niño todavía no puede manejar, entonces van a dejar pequeñas cicatrices en el neurodesarrollo. La etapa más importante del neurodesarrollo son los primeros 3 años de vida, ¿no? El 80% de nuestro cerebro entonces se desarrolla durante esta etapa. Esto la convierte en una etapa especialmente vulnerable a los efectos del medio ambiente. Y dentro de ellos, dentro de estos efectos del medio ambiente a los que me estoy refiriendo, me refiero a las situaciones de vida adversas. La exposición a violencia, a maltrato, a negligencia en el cuidado, a no estimulación, todas estas entonces son consideradas vivencias tempranas de trauma. Esto va a definir entonces el desarrollo, el neurodesarrollo de mi niño y esto a su vez a largo plazo va a hablarme de la tolerancia que ese individuo tiene a las situaciones de estrés, a qué tanto puede manejar ese estrés, ¿verdad? De nuestro neurodesarrollo depende entonces de las herramientas que tenemos para manejar el estrés. Bueno. Finalmente, la interacción de algunos de estos factores o de todos los que hemos mencionado hasta aquí
es la culpable del desarrollo de depresión en nosotros. Los cambios estructurales del cerebro y específicamente del hipocampo como resultado del estrés pueden ser parte del riesgo de desarrollar depresión y que estos cambios son más pronunciados en personas con el alelo S. Ese es un descubrimiento también que se ha hecho. Con respecto otra vez al neurodesarrollo, quiero mencionar que lo que sucede es que la parte más primitiva de nuestro cerebro, que sería la más central en estos niños sometidos a situaciones de estrés tóxico, entonces se ensancha, se agranda. Entonces esto hace que ellos sean mucho más impulsivos, con mucho más menos tolerancia a la frustración, que actúen de forma más irracional. ¿Sí? Por tanto, cuando se encuentran ante una situación de estrés, entonces el manejo que hacen de esta es mal adaptativo. Bueno, ahora pasamos a ver un poquito los que son los síntomas de esta enfermedad, las distintas esferas sintomáticas, ¿verdad? Tengo síntomas de origen afectivo, de origen conductual, de origen cognitivo y también los síntomas somáticos acompañantes. Los síntomas principales de la enfermedad los tengo en la esfera afectiva. Le tengo a la tristeza, y también le tengo a la anedonia, que son los dos principales síntomas, como vamos a ver a continuación. También puedo tener y tengo síntomas de la esfera conductual, de la esfera cognitiva y síntomas o síntomas somáticos, mejor dicho, que serían las diversas zonas dolorosas, alteraciones del apetito, ¿sí? Alteraciones de la esfera sexual también. Y aquí tengo mis criterios diagnósticos, qué es lo que yo tengo que encontrar en mi paciente para poder hacer este diagnóstico. Fíjense. Me habla entonces a mí de la presencia de tristeza, de humor depresivo, de tristeza patológica, o bien la pérdida de interés en las cosas, en la motivación o en el placer, que sería la anedonia. Entonces tengo que tener la presencia de uno de estos dos síntomas acompañado de otros síntomas del listado que está ahí abajo por un periodo mínimo de 2 semanas para hablar de depresión mayor, de trastorno depresivo mayor. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo tener una depresión con tristeza, pero también puedo tener una depresión sin tristeza. Puede que el paciente de ustedes venga y les diga que él no está triste, pero que no tiene interés en nada, que perdió, parece la energía vital, la chispa, las ganas de las otras actividades. Entonces, puede ser también una depresión, ¿verdad? Vemos qué síntomas acompañan y podemos también hacer veo que el principal factor de riesgo es el estar padeciendo un trastorno depresivo mayor. O sea, este diagnóstico es el principal factor de riesgo. Luego tenemos que el paciente haya presentado conducta suicida previa, va a hacer que sea más, que su riesgo esté aumentado. El tener familiares que hayan cometido suicidio también aumenta su riesgo. Luego tenemos otros síntomas, otros factores de riesgo que tienen que ver con la presentación específica del cuadro depresivo.
La soledad también vemos que es un componente importante y de riesgo en estos pacientes. Diagnóstico diferencial, tengo un sinfín de cuadros que están en la diapositiva, una de las primeras diapositivas, un montón de diagnósticos de los cuales yo tengo que diferenciar el trastorno depresivo mayor. Algunos de estos que están aquí también presentan de forma comórbida el trastorno depresivo mayor. Y para poder hacer ese diagnóstico diferencial, entonces van a haber algunas pruebas analíticas o de neuroimagen que yo voy a estar solicitando. Tengo que subclasificar mi episodio depresivo en leve, moderado o grave según la intensidad de los síntomas, y esto a mí me va a servir ¿para qué cosa? Me va a servir para planificar mi abordaje terapéutico del paciente. Si tengo un paciente con síntomas leves, entonces mi abordaje va a ser diferente a que si es moderado o grave, va a ser más conservador en el caso del leve. Pero vamos a hablarlo mejor en la siguiente clase. Ahora vamos a pasar directamente a la distimia. Bueno, la distimia es a lo que denominamos trastorno depresivo persistente. Esto me habla a mí de que yo tengo que tener la presencia de mis síntomas por un periodo más prolongado que en el caso de la depresión. Cuando hablábamos de depresión, nosotros hablábamos de los síntomas que podía ser o tristeza o estado de ánimo depresivo o pérdida de la capacidad para experimentar placer, o los dos, junto con otros síntomas que estaban listados abajo, y que tenían que estos estar presentes en mi paciente por un periodo igual o mayor a 2 semanas. En el caso del trastorno depresivo persistente, este periodo mínimo de tiempo es mucho mayor. Es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por su curso crónico, ¿sí? Y un inicio temprano e insidioso. O sea, habitualmente suele empezar durante entonces la adolescencia, finales de la adolescencia. Se asocia con un mayor riesgo de trastornos de personalidad comórbidos y trastornos por consumo de sustancias. Aunque se considera tradicionalmente menos grave que la depresión mayor, las consecuencias de esta pueden ser también potencialmente graves e incluso fatales, ya que también está asociada con un riesgo aumentado de suicidio. La prevalencia comunitaria de distimia también es importante. Ven ustedes que oscila o ronda al 6%. Afecta aproximadamente al 36% de los pacientes que acuden a buscar atención en los servicios de atención de salud mental, sean unidades de salud mental o sea centro de atendimiento psicosocial o hospitales privados, ¿verdad? Es de destacar que el 75% de las personas con distimia en algún momento de sus vidas, sus síntomas llegan a tener la intensidad de un episodio depresivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en algún momento de la vida del paciente con distimia también hace depresión. Los síntomas que ya tenía se hacen más intensos, ¿sí? Porque cuando hablamos de depresión estamos hablando de una mayor intensidad de los síntomas, no de mayor gravedad, porque ambos cuadros pueden ser graves, pero sí los síntomas experimentados en la depresión son más intensos, ¿sí? Bueno, entonces en algún momento de la historia natural de la enfermedad vamos a encontrar una comorbilidad entre ambos, ¿sí? Y esto es lo que vamos a conocer como depresión doble. Un paciente distímico que encima ahora están sus síntomas mucho más intensos hasta el punto de que podamos denominarlo depresión doble. Las personas con distimia tienen episodios depresivos, tienden a tener periodos más largos de depresión y pasan menos tiempo completamente recuperados.
La presentación clínica que yo voy a ver en mi paciente, sí voy a ver algunos de los síntomas van a ser similares a los que yo veo en la depresión, ¿sí? Lo que va a ser diferente es la intensidad de estos síntomas. Vayamos a los criterios, ¿dónde están? Los criterios diagnósticos, ¿sí? Vemos que para que yo pueda diagnosticar distimia o trastorno depresivo persistente, tengo que tener la presencia del humor depresivo. Sí, esto sí o sí debe de estar presente, no es como el caso de la depresión, en donde la presencia de anedonia ya no servía igual, aunque no haya humor depresivo. Aquí no, aquí necesitamos a ambos. Presencia durante este periodo de humor depresivo de dos o más de los siguientes. Y entre ellos, fíjense que nos figura la baja autoestima. Por eso es que hablamos de la comorbilidad importante que existe entre el trastorno depresivo persistente y algunos trastornos de personalidad. Bueno, otra cosa interesante a prestarle atención aquí es el periodo mínimo de tiempo. Para hablar de trastorno depresivo persistente, yo tengo que tener mínimamente la presencia de los síntomas por un periodo de 2 años. Cuando hablábamos de depresión, hablábamos de 2 semanas. Fíjense en esta diferencia. También siempre es importante que descartemos la presencia de episodio hipomaníaco. ¿Por qué? Porque en el caso de que se haya presentado un episodio hipomaníaco o maníaco, voy a estar ante un subtipo específico de trastorno bipolar. Veíamos también aquí que la distimia puede ser de dos tipos, puede ser la de tipo ansioso o la de tipo anérgico, dependiendo de cuál es el síntoma que predomina. En la de tipo anérgico lo que va a predominar es la baja autoestima, el desánimo, y en el de tipo ansioso lo que va a predominar va a ser la inquietud, la irritabilidad, por ejemplo, y la sensibilidad al rechazo interpersonal también. Un ratito que me pasé demasiado. Aquí. Entonces, con respecto a las causas, vemos los mismos factores predisponentes que veíamos en la depresión, predisposición genética, factores biológicos, el estrés tóxico, enfermedad médica crónica, ¿verdad? Que sería el estrés crónico ya, factores psicosociales, estrategias de afrontamiento reflexivo, rasgos de personalidad disfuncional. Entonces, estos rasgos de personalidad disfuncional me van a hablar a mí de una menor tolerancia ante las situaciones de estrés. Al hacerle pruebas funcionales, vemos que los pacientes, un porcentaje importante de pacientes que tienen distimia, tienen cambios en el patrón del sueño, igual que los que veíamos en las personas con depresión. También el papel que juega los procesos inflamatorios en el desarrollo de estos síntomas también se han visto involucrados, si bien no está claramente establecido aún la relación entre estos. Tenemos otros diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Tener en cuenta. En el caso del trastorno bipolar, sobre todo la ciclotimia, y también tenemos algunos cuadros orgánicos de los cuales tenemos que ir diferenciándolo. Con respecto al pronóstico, desde ya lo sabemos, dijimos que era un cuadro depresivo persistente, por lo tanto ya podemos asumir que es algo crónico, ¿verdad? El estrés crónico se asocia con síntomas más graves y una menor probabilidad de recuperación. Entonces vemos que algo clave en el desarrollo de estos trastornos depresivos es el manejo de las situaciones de estrés importante, ¿verdad? La mortalidad también está aumentada en estos pacientes, por tanto deben de ser monitoreados de cerca porque suelen presentar también ideación suicida.
Así que no están exentos, no por ser menos intensos los síntomas vaya a ser menos grave. Las personas con distimia, entonces al hacerle estas pruebas neuropsicológicas que pueden ser autoaplicadas o heteroaplicadas, muestran entonces menor flexibilidad mental, ¿verdad? Eso es lo que nos dice aquí al momento de hacer entonces el cribado de nuestros pacientes. Bueno, hasta aquí nuestro tema de hoy. Tenía mucho miedo de que acabara el tiempo antes de que yo terminara la clase, por eso lo